Todo el tema comienza cuando en Haití encontraron cajas vacías de municiones. Parte de las armas que tenían las bandas haitianas llegaban desde la República Dominicana. Armas y municiones por droga. En una ocasión la esposa de un agente diplomático consular de Haití fue apresada en la frontera cuando trataba de cruzar hacia allá una gran cantidad de municiones. También hay un sector privado que participa. La policía es una asociación de malhechores, es una escuela de delincuencia. Usted no tiene una idea de cuánto se ha gastado supuestamente para hacer la reforma policial y no hemos logrado absolutamente nada. Andaba buscando 40 millones de pesos, la jefatura de la policía costaba en ese entonces 100 millones de pesos. Presidente, ya resolví el problema, ya no hay ladrones. ¿Cómo? ¿Y qué tú hiciste con los ladrones? No, los enganché todos a la policía. ¿Tú sabes la cantidad de delincuentes que hay en el Congreso Nacional? Amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero, teniendo como invitado especial al abogado Tomás Castro, toda una autoridad jurídica en la República Dominicana, y con él estaremos conversando sobre una situación que se ha generado en la Policía Nacional por el robo de municiones y donde se ha comentado que posiblemente estén llegando hasta Haití. Bienvenido, don Tomás Castro. Saludos, José, saludos. Me siento realmente regocijado de estar aquí y compartir contigo este programa. Gracias del corazón. Sí. Gracias a usted. Don Tomás, ¿qué le parece el hecho de que hasta el momento se haya informado que se destituyó a un importante oficial de la Policía Nacional que tenía que ver con las municiones? No se ofrece el nombre, no se ofrecen los detalles y todo queda como en una nebulosa cuando se supone que todo debe ser un poco mucho más estricto. Bueno, si es porque estén haciendo una investigación profunda para determinar toda la estructura que opera dentro de la Policía Nacional, podría estar justificado. Ahora bien, el pueblo dominicano necesita, tiene derecho a saber qué es lo que ha pasado. Según las informaciones que yo tengo, todo el tema comienza cuando en Haití encontraron cajas vacías de municiones y de armas de fuego que decían Policía Nacional República Dominicana. Ahí inicia la investigación y recuérdate que anteriormente desde los Estados Unidos se había denunciado que parte de las armas que tenían las bandas haitianas llegaban desde la República Dominicana. En ese momento el gobierno dominicano desmintió la especie, pero evidentemente que había mucho de verdad en ese sentido. Sí. De la misma manera que hay que decir que parte de las armas, sobre todo las armas largas, las armas potentes, vienen desde los Estados Unidos. Sí, en su mayoría. Yo recuerdo que el Comando Sur hace aproximadamente año y medio se hizo una rueda de prensa en Miami indicando la cantidad de armas de alto calibre que estaban llegando desde Estados Unidos directamente hasta Haití, advirtiendo justamente sobre la peligrosidad de las mismas. Pero lo que menos uno llegaba a pensar es que existía la posibilidad de que esas municiones estuvieran saliendo de la República Dominicana. Sí, salen desde la República Dominicana, muchas de ellas. Incluso en una ocasión la esposa de un agente diplomático consular de Haití fue apresada en la frontera cuando trataba de cruzar hacia allá una gran cantidad de municiones. Pero hay algo mucho más serio, mucho más grave que eso. ¿Qué, don Tomás? ¿De dónde las bandas haitianas obtienen el dinero para comprar esas armas y esas municiones? Sencillamente son trueques, son cambios.
armas y municiones por droga, que el asunto es todavía mucho más grave. Armas y municiones por droga, sí. Porque ¿de dónde las bandas haitianas van a obtener los fondos necesarios para la compra de todas esas armas y esas municiones? Son a través del narcotráfico. Ay, Dios mío. Incluso hay informaciones de que cuando ocurrió el terremoto en Haití, que se derrumbaron todas aquellas casas y todo lo demás, cuando llegaron los operativos de rescate y todo lo demás, en muchas de esas casas derrumbadas encontraron gran cantidad de droga. Porque Haití es un estado, un narcoestado. Y a través de esta frontera dominicana y haitiana, el tráfico de todo, se trafica armas, se trafica municiones y se trafica droga. Pero ¿con qué moral entonces la República Dominicana puede tener un discurso sobre Haití en contra de la inmigración masiva si de alguna u otra manera desde aquí se está fomentando a la violencia allá en Haití? Bueno, pero no es un fomento a la violencia de carácter institucional. O sea, no se puede acusar que la República Dominicana como Estado institucionalmente fomente la violencia y fomente el tráfico de armas, de municiones o de drogas y de personas a Haití. Eso no lo hace el Estado como tal. Lo hacen personas que tienen algunas funciones, algunos poderes en las Fuerzas Armadas, en la policía y algunos funcionarios de carácter civil. Pero se supone que a nivel interno, y más tratándose de municiones, tiene que existir un control mucho más estricto para que eso no vaya. O sea, hay una revisión, hay un inventario, hay todo un seguimiento para que eso no pase. Bueno, lo que pasa es que también hay un sector privado que participa de todas las compras y contrataciones de armas y de municiones que finalmente deberían ir a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas. Explíquelo mejor, porque usted entonces puede que abra ahora un tema de debate. Usted está sugiriendo que eso que debe estar en el control de la policía no está en el control de la policía totalmente. No, aquí en el país tiene que haber más de 200 empresas que venden armas y municiones. Y esas empresas que venden armas y municiones, lógicamente, importan armas y municiones. Y cuando llegan las municiones y llegan las armas a nuestras aduanas, tienen que ser depositadas en material bélico de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Y eso se mantienen ahí, esas municiones y esas armas, hasta que son vendidas. Y entonces después de un proceso de depuración por parte de Interior y Policía, entonces la entregan a la persona que la haya adquirido. Mientras tanto, todo ese material está en manos del material bélico de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Entonces, si parte de esa mercancía se saca y se trafica hacia Haití, si la empresa dueña de esa mercancía no reclama, queda como algo que no ha ocurrido. Ah, perfecto. Pues entonces en esta situación no necesariamente la responsabilidad es absoluta de la Policía Nacional. Bueno, pero se supone que si sale del departamento donde está, del bélico, de las Fuerzas Armadas o de la policía, lógicamente las personas que están al frente de esa institución tienen que tener constancia de la salida de esas municiones o esas armas de ahí. Evidentemente es un tema bastante complicado para hacer una investigación, pero fácilmente se puede determinar quiénes
podrían estar involucrados en ese tráfico. ¿Y quién debería encabezar la investigación? ¿La misma policía o un organismo externo independiente como la Procuraduría para establecer las responsabilidades? Porque si de repente ellos mismos se investigan, No, se van a cubrir. claro que sí. Sobre todo porque la Policía Nacional es una verdadera asociación de malhechores. Y de todo lo que se mueve dentro de la policía, pues le toca a todo el mundo una parte. Es como decía Cantinflas, que siempre que se habla de que caiga quien caiga, pero siempre caen los que no tienen que caer. Y a lo que le cae de todo, eso nunca caen. O sea, ¡Wow! que hay una situación interna en la policía donde los cargos dentro de la institución, incluyendo la jefatura de la policía, tienen un valor. Y si tú no pagas lo que cuesta el cargo, no lo vas a obtener. Y el que paga por un cargo necesariamente va a buscar alguna recompensa, algún beneficio. Claro. Yo recuerdo cuando llegó Luis Abinader al poder, hasta mi oficina llegaron alguna gente de los que estaban pulseando por ser jefe de la policía, donde había una de las personas que estaban en la competencia que andaba buscando 40 millones de pesos prestados, que alguien lo financiara, porque él tenía 60 y necesitaba 40 porque la jefatura de la policía costaba en ese entonces 100 millones de pesos. ¡Wow! ¿Y hace qué tiempo? O cuando Ahora, llegó Luis Abinader en el 2020. 20, en el 20. 100 millones, 100 millones de de pesos. pesos. 100 millones de pesos. Entonces él estaba buscando un patrocinador que le consiguiera esos 40 Lo que le faltaba para él completar los 100 millones de pesos. Y en esa competencia habían por lo menos dos o tres generales que estaban en esa competencia, de ver quién reunía el dinero y quién podía conseguir más fácil el nombramiento. Y tú puedes estar seguro que daban 100 millones de pesos por la jefatura de la policía y en un par de meses ya estaban cosechando los beneficios, porque ya el dinero que dieron inicialmente ya lo habían recuperado. Devolviendo la rentabilidad también del mismo. Claro, mira, yo fui amigo de un general que fue jefe de la policía y no era de la policía, era del ejército. Estoy hablando del general Cruz Brea. Y él me narró que en una ocasión, siendo el jefe de la policía, recién nombrado, llegó a su despacho y encontró al lado de su escritorio ahí un pequeño saquito. Y le dijo al asistente, mira, coge un poco de víveres de esos que están ahí para que te lo lleve para tu casa. Y el asistente le dijo, jefe, es que eso no es víveres. ¿Y qué es lo que hay? No, cójalo usted y ábralo. Cuando él abrió el saco estaba lleno de dinero. Wow. Y él le dijo, ¿y eso? Dijo, número 1, eso no se pregunta. Número 2, eso no puede rechazarse. Número 3, eso no se puede decir. Usted tiene que cogerlo obligado. Eso es parte del sistema. Wow. A ese nivel de corrupción. A ese nivel. Pues entonces él tuvo que reconocer que eran víveres entonces. Tuvo que reconocer que eran víveres. Y yo tengo muchas vivencias. Por ejemplo, Ney Aldrin Bautista, Sí. que fue jefe de la policía. En una conversación privada, porque yo nunca he tenido al menos reunirme con nadie ni hablar con nadie. Y él me manifestó que después que la generación de él y la anterior y la que le seguía saliera de la policía, podía hablarse de una reforma policial. Porque es que la policía es una asociación de malhechores, es una escuela de delincuencia. Ahora mismo tengo yo el caso de un pobre teniente de la policía, sometido a la justicia y condenado a 20 años de prisión, única y exclusivamente porque él, como se dice vulgarmente, jodía mucho con los puntos de droga del sector donde él vivía.
O sea, que él combatía los puntos de droga y terminó el preso y los puntos de droga siguen. Sí, porque el coronel que se manifestaba abiertamente a los policías, no me toquen mis intereses, no me toquen mis intereses. Entonces a veces el policía serio, el honesto, que quiere poner orden en su barriada, tiene ese tipo de problemas. Toda la policía aquí, todo el mundo sabe que hay más de 45, 50 mil puntos de droga en el país y que la policía los cobra y la dirección de droga. Y eso es un hecho público que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo sabe y nadie lo combate. Pero llegó un momento incluso donde se hizo reportajes que hasta posicionados con GPS estaban y yo no vi un despliegue ya que ellos tenían incluso hasta su GPS activado de dónde se encontraban esos puntos, un despliegue nacional para acabar con eso. No, eso no lo van a acabar, eso es parte del sistema. Yo incluso en una ocasión andaba con un amigo y él quiso pasar por un destacamento policial en una provincia del interior, donde el que estaba comandando era un amigo de él. Y en una conversación privada entre ellos, ahí, él le preguntaba, ven acá, ¿y cómo tú te haces aquí? ¿Cuál es el presupuesto que tú tienes aquí? No, aquí no hay presupuesto. Para yo poder comprar cloro y mitolín y poder limpiar aquí en este destacamento, si no fuera por los 2 o 3 puntos de droga que hay aquí, que pagan un semanal sin falta, yo me estuviera llevando el diablo. Le dijo ese oficial a ese amigo. Ay, Dios mío. O sea, abiertamente confirmando todo el negocio. Sí. Eso es así. Los únicos puntos de droga que tienen algunos inconvenientes en la República Dominicana son los que no pagan a tiempo. ¿Y por qué cayó Kiko La Quema? Bueno, conflictos normales dentro del sistema y que después que usan a una gente durante cierto tiempo, a veces es conveniente desplazarlo, es conveniente desaparecerlo. A lo mejor el que lo iba a sustituir a él hace mejores ofertas de los pagos y todo eso. Y entonces a veces cuando una persona se quema, cuando una persona ya ha rebasado los límites, a veces esos tipos llegan en un momento que se creen que realmente son jefes y que pueden incluso hacer cosas más allá de las que están establecidas por ellos. Entonces deciden eliminarlo, pero no es porque haya una política criminal de parte del Estado Dominicano de eliminar a ese tipo de gente. Por ese mismo tenía más de 20 años en control ahí de Cambita. Por eso. Y nunca se alzó ninguna autoridad en contra de él. No. Recuérdense un caso que pasó recientemente en Baní, donde un coronel fue a un punto de droga y fue asesinado ahí por el que era dueño del punto de droga. Todo porque el coronel fue a exigir un pago mayor del que se le daba toda la semana. Él veía mucha actividad y entendía que había que darle algo más. Había que darle algo más. Entonces, esos son los rigores de ese tipo de operaciones delincuenciales. Entonces, imagínate tú lo que significa el tráfico por esa frontera de armas, de municiones, de droga, de personas, de vehículos. Yo en una ocasión tuve conocimiento de un individuo que fungía como cónsul en Haití. Y entonces el tipo tenía una placa diplomática. Entonces ese tipo cruzaba para Haití en una jipeta con su placa diplomática que se la robaba aquí, la jipeta. La vendía en Haití y cuando volvía para acá, volvía en otra jipeta diferente con la misma placa. Pero esa era de otra jipeta que se la robaban en Haití. ¡Wow! O sea, un negocio doble. Doble. Robaban allá y robaban aquí. Aquí. De la misma manera que en una ocasión se pudo descubrir que una banda armada cogía los camiones en las autopistas dominicanas, los secuestraba, mataban a los choferes, los tiraban en una furnia que había por allá, por el este, y esos camiones los cruzaban para Haití,
lo desmantelaban y lo hacían una guagua, de esas guaguas haitianas, de esas guaguas. O sea, que en realidad esto tampoco es algo nuevo, sino que es un tema de complicidad muy profundo. Muy profundo, de carácter político, de carácter militar, de carácter policial, y organizaciones criminales de este lado y de aquel lado. Usted recuerda también que a la que fue a Zoila Martínez, defensora del pueblo, también le robaron su jipeta y terminó en Haití. Claro que sí, claro que sí. Uno de los tantos casos que se sonaban ya hace más de 5 o 7 años de ese Sí, caso. sí, y ese caso sonó por tratarse de que era una persona como Zoila Martínez, a que todo el mundo respeta, a que todo el mundo quiere en este país. Pero eso ocurre a cada rato, eso ocurre a cada momento. De la misma manera que en una ocasión ocurrió un evento que fue que las jipetas que se robaban y que la policía la recuperaba, no la declaraban a la compañía de seguros, sino que se las repartía el, el, el alto mando policial aquí en el país. Y eso fue un escándalo aquí, la cantidad de jipetas que fueron recuperadas en manos de los oficiales policiales. La policía es una asociación de malhechores y no hay por qué escandalizarse y no hay por qué estar hablando de que van a reformar. La policía no se reforma con cambiarle el uniforme ni con aumentarle el salario a las escalas más bajas del funcionariado policial. No se trata de eso. Se trata de un asunto profundo que real y efectivamente vaya no a reformar la policía, sino a transformar la policía. Y esas instituciones que siempre están al lado de la policía, ¿le hacen bien o mal? Estas instituciones de la sociedad civil que siempre han participado en todas esas reformas, que siempre tienen un grupo de poder al lado, ¿le hacen daño a esa reforma policial? Deberían hacerse a un lado, porque yo siempre digo, pero si X institución ha participado en tantos procesos y no ha hecho absolutamente nada, porque siempre lleva la voz cantante. Bueno, lo que pasa es que hay muchos negocios en todas estas cosas. A mí me dijo un oficial de la policía que yo estaba estacionando mi vehículo en un parqueo y coincidimos ahí. Y él se me acercó y me dijo, mire doctor, usted no tiene una idea de cuánto se ha gastado supuestamente para hacer la reforma policial. Y no hemos logrado absolutamente nada. Lo que hemos logrado es un derroche de recursos enormes. Y eso es lo único que se ha hecho aquí. Y toda esa gente que tú lo ves que están alrededor de la policía, dando apoyo y siendo parte de todas las labores de reforma y todo eso, todo ese mundo se beneficia de eso. Y este superintendente colombiano, ¿usted cree que pueda dar al traste con la seguridad en la República Dominicana, que pueda encontrar él alguna solución para que esta criminalidad disminuya? La criminalidad no va a disminuir. Jacques Vergès, quien es un abogado francés muy famoso en el mundo porque defendió a Carlos el Chacal, defendió al Ejército de Liberación de Argelia. Y él tiene un libro muy interesante que se llama Estrategia en los procesos políticos. Y él dice que una sociedad sin crimen es como un jardín sin flores, porque el crimen es la alarma que tiene la sociedad para decir que algo no anda bien. Entonces, mientras lo que genera la criminalidad no sea enfrentada y esas causas son pobreza, discriminaciones, desigualdades, corrupción administrativa, impunidad. Mientras no se trate ese tema de manera concreta, tú no vas a lograr disminuir el crimen, porque el crimen es cónsono con la misma sociedad y la forma como ella aborda sus temas. Aquí no hay una política criminal de parte del Estado.
¿Cuál es? ¿Quién la diseñó? ¿En qué consiste? Aquí la política criminal, ¿tú sabes cuál es? Plomo. Plomo, cuando ya no conviene a un determinado individuo. Y la desigualdad y la discriminación, ¿tú sabes cuál es? Que un señor allá en el Ceibo lo sometieron a la justicia y le conocieron medidas de coerción y lo pusieron 3 meses de prisión preventiva, acusado de que se había robado 22 chinolas de un conuco. O en Montecristi, que un señor también le conocieron medidas de coerción, supuestamente porque se robó 7 libras de yuca de un conuco. Esa es precisamente el tipo de discriminación de carácter social y judicial. Mientras Jean Alain y el grupo Medusa acaban en esta semana de suspender por tercera vez el juicio, porque no el tribunal ni la justicia emplazaron a todos los convocados para que estuvieran en el juicio ahí. Eso es risible. Eso es pan y circo, eso es circo. No hay ningún interés de carácter judicial para que los corruptos de este país sean enjuiciados, condenados y les quiten todo lo que se robaron. Eso no es parte del esquema actual. Entonces no me pueden venir a mí a hablarme de resolver cosas parciales y nimias. La corrupción policial, todo el mundo lo sabe. Los primeros que lo saben son los policías. Y por eso no se atreven. Porque tú coges a un policía de cierto nivel y dices, usted se robó tantas armas de fuego, tantas cajas de municiones. Sí, jefe, pero yo le daba mi cuarto a fulano. Y si llaman a ese fulano va a decir, no, pero de lo que usted me daba, yo le daba perincejo. Entonces, es una cadena de corrupción, es una cadena de impunidad, es una cadena de delincuencia. Hay un amigo tuyo, que yo después te voy a decir de quién se trata, y que es un gran amigo mío, que estudió en la Academia Militar, Batalla de la Carrera. Y aunque él estudió en la academia como marino, cuando terminó su carrera, lo pasaron de la Marina de Guerra a la Policía Nacional. Y él me narró que cuando llegó al departamento de robos de la policía, que fue y se presentó al comandante de entonces, el comandante le dijo, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal, y quién es su papá y su mamá, fulano. Ok, y le hizo las preguntas de rigor para saber de quién se trataba. Y cuando el joven se marchaba, le dijo, venga acá. El tipo se voltea como militar y taconea y todo. Dígame, señor, coja algo de arriba del escritorio. ¿El qué, señor? Cualquier cosa, coja cualquier cosa de ahí. ¿Pero para qué, señor? No pregunte y coja algo. Pisa el papel, la grapadora, lo que sea. Y cuando lo cogí ahora, no, está bien. Apréndase eso. Nunca vaya a ningún lugar sin llevarse algo. Wow. Y el tipo dice, pero enseñándome a robar, ¿qué tal? Wow. O sea, la lección de corromperse automáticamente. Sí, no claro. Es que usted viene aquí a hacer lo correcto, ni nada. No, usted viene aquí a corromperse. A corromperse, a robar. Porque esa es la enseñanza. Esa es la escuela. Esa es la escuela. Pero yo tengo el caso de un oficial de la policía que lo botaron de la policía en principio por ser honesto, por ser serio. Y yo empecé un proceso judicial que terminó en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional condenó a la policía por la cancelación de ese oficial y ordenó su reintegro. Y finalmente el jefe de la policía entonces me dijo, Tomás, ya hay que reingresarlo porque el tribunal lo dijo, pero nadie lo quiere aquí, llévatelo si tú quieres para tu oficina. Nadie lo quiere. Pues este tipo es contra el sistema, él es honesto. Y en la policía no quieren a nadie que sea honesto. Para afuera, automáticamente. Para afuera. Hay también una historia muy
verídica y muy hasta chistosa. Y es que en un momento dado en el país había muchos robos, muchas situaciones y el presidente de entonces le encomendó al jefe de la policía que él quería que los robos se acabaran porque la población estaba muy... Y llegó un momento que ese jefe de la policía le dijo al presidente, ya resolví el problema, ya no hay ladrones aquí. ¿Cómo? ¿Y qué tú hiciste con los ladrones? No, los enganché todos a la policía. Los enganché todos a la Wow, se policía. acabó el robo ya. Sí, ya. O por lo menos el robo no iba a ser Sí, el famoso sí, robo famélico, sí, sí. ya se iba a robar institucionalmente hablando. Señores, Belisario Peguero constituyó una compañía que se llamaba Policía Nacional Seporá, importaba grandes cantidades de relojes, recuerdo que eran los relojes Omega, y cada oficial de la policía tenía que comprar fiado un reloj Omega y él se lo descontaba del salario de la policía. Y era el dueño del club, era dueño de la cantina, era dueño del comedor, era dueño de todo. Constituyó a la Policía Nacional en una compañía por acciones. Y cuando Juan Bosch fue presidente de la República, llamó a Belisario Peguero, que era como se llamaba el jefe de la policía, y le dijo, mire, yo quiero que me dejen ya el asunto de las comisiones por las compras y todo el asunto, porque eso tiende a corromper. Y Belisario le dijo, presidente, usted tiene toda la razón, porque es que son muy ambiciosos, quieren hasta el 30 y el 40 de comisión, porque un 10 por lo menos ya eso está más o menos ahí. Oye, un tipo que le están diciendo que no quiere y él le está diciendo al presidente que por lo menos un 10, ¿verdad? Sí, déjame robar un chin. Es un poquito. Y si tú buscas el libro blanco de las Fuerzas Armadas, que yo lo estuve en mis manos, no ahora que hicieron una edición, que bueno, yo lo vi en los años 90, cuando mucha gente en este país ni siquiera sabía la existencia del libro blanco de las Fuerzas Armadas. Y en ese libro se establece que el golpe de Estado que le dieron a Juan Bosch fue precisamente porque Juan Bosch no dejaba que robaran. Incluso lo dice textualmente, que el carro del Estado para poder caminar necesita gomas. Y en términos militares y en términos policiales, cuando hablan de gomas, están hablando precisamente de corrupción. De corrupción, de soborno, de coima, de tráfico de influencia, de todo. De todo. Entonces, ese es el tema que tenemos en República Dominicana. ¿Y qué hacemos con esos que financian a esas bandas en Haití, que muchos viven en la Nacaona? Porque aquí se habla, por ejemplo, del haitiano de a pie, de ese descamisado, que hay que sacarlo, que hay que deportarlo, pero no he visto una política de Estado enfrentando más que un listado que hizo el presidente con 39, dejó uno fuera, y sin embargo no vemos que hay una revisión de ese tipo de cosas. Miren, señores, recuérdense que Martelly fue condecorado con la orden de Duarte Sánchez y Mella, un delincuente internacional que ahora mismo la DEA, el Departamento de Estado, lo ha estigmatizado como un lavador de dinero y un narcotraficante. Ese tipo tenía sobre su pecho la orden de Duarte Sánchez y Mella. Y todo el mundo recuerda aquella gran inversión que se hizo en Haití, hasta hacerle una universidad que costó 50 millones de dólares. Y a Martelly lo financiaron desde aquí para que fuera presidente de Haití. Y cuando llegó a la presidencia de Haití, inmediatamente las obras que se dieron son los mismos constructores que están haciendo obras en este gobierno público-privada y en fideicomiso. Es que nosotros vivimos, señores, en medio de un mundo donde el incentivo para hacer cosas es la corrupción. Es la corrupción. Y eso es lo que no se le va a perdonar históricamente a Luis Abinader.
que él llegó a la presidencia de la República bajo el predicamento de que iba a luchar contra la impunidad y la corrupción, y se transó con la corrupción, se transó con la impunidad, todo para permanecer en el poder. Entonces imagínate tú, ¿qué podemos hacer los humildes ciudadanos que no tenemos mando, que no tenemos poder, que no tenemos guardia, ni policía, ni tenemos congresistas, ni tenemos nada? Tú sabes la cantidad de delincuentes que hay en el Congreso Nacional. Porque no me voy yo a concentrar ahora en un policía, en un teniente, un coronel, un mayor, un capitán de la policía, hasta un general de la policía, que no es nada comparado con un senador, un diputado. Entonces, un Congreso Nacional lleno de narcotraficantes, de lavadores de dinero, de banqueros, de proxenetas. Entonces, la sociedad es la que anda mal. Sí, totalmente, porque si usted se fija, incluso han llegado al punto, ya que dentro de ellos mismos son tan delincuentes que ni se soportan. Entonces, unos que están mal empiezan a denunciar a otros que están peor dentro de ellos mismos, como ha pasado con el caso de las bancas ilegales de apuestas. Un sector que está dentro del poder está luchando para que otros que están en igualdad de condiciones también, entonces sean expulsados y sean perseguidos. Más de 500 vacas ilegales entre un senador y un diputado. Y entonces tú dices, bueno, y los lavadores y los que tienen otro tipo de negocios ilegales, y no hay nadie que le ponga coto a esa situación. Entonces, evidentemente que la situación podría cambiar significativamente, porque ahora viene el nuevo gobierno de los Estados Unidos. La vamos a tener que... Háblame de eso. ¿Qué implicaría eso en el cambio en la República Dominicana? El hecho de que ya Donald Trump sea el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Cómo puede variar el enfoque de este hegemón hacia nuestro territorio? Bueno, cuando comiencen a mandar 200 o 300 dominicanos todos los meses para acá, deportados, y que disminuyan la entrada de divisas fruto de las remesas, y que también no pongan coto a todos esos tratados de libre comercio que no representan nada para los Estados Unidos, entonces la situación va a ser significativa. Más un aspecto que Donald Trump no le va a pasar desapercibido, y fue todo el apoyo que este gobierno le dio a Biden y al gobierno que acaba de ¿Usted cree que le va a pasar factura? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, que le va a pasar factura. Y esa situación de Haití también. Usted verá la cantidad de haitianos que van a comenzar también a repatriar hacia Haití. La situación de Haití cada día se hará más explosiva, porque en la medida en que tú comienzas a meter gente, a apilar gentes en una situación tan caótica, sin comida, sin alimentación, sin agua, sin nada, eso también incrementa la violencia social. Pero ¿a qué obedeció ese cambio? Porque yo recuerdo que Mike Pompeo llegó a la toma de posesión del presidente Abinader y que en ese instante pues se tenía hasta cierto punto una camaradería, una alianza. Recuerde usted que el representante de la embajada china lo colocaron en el último asiento que había disponible en el Congreso Nacional. Entonces, ¿a qué obedece el hecho de que el partido de gobierno haya tenido un viraje de Trump hacia Biden luego que entonces ganó las elecciones? Bueno, es que en el 20, quien gobernaba los Estados Unidos en el 20, ¿quién era? No era Donald Trump. No era Donald Trump. Era el presidente, era Obama. Y el secretario de Estado era Pompeo. Entonces, cuando Biden llega al poder, que llega en diciembre del 20,
Entonces ahí es que nombran como secretario de Estado A Pompeo. no, al que está actualmente, Perdón, a Anthony Blinken. a Blinken. Pero la política no cambió por el hecho de que quitaran a Pompeo y pusieran a Blinken. La política se mantuvo. Y entonces Luis Abinader ni ejecutó la política que se había comprometido de lucha contra la corrupción y la impunidad, sino que en los foros internacionales le fue a hacer sal al presidente Biden. Se fue allá a Suiza en el foro económico y también se fue a apoyar a los Estados Unidos y a los países europeos en apoyo a Ucrania. Ahí sí. Sí, cuando fue a la cumbre famosa. Claro, entonces, todas esas situaciones no le van a pasar por alto a Donald Trump. No le van a pasar por alto. Si Donald Trump es capaz de referirse a los puertorriqueños en los términos que se refirió, imagínate tú en los términos que se va a referir a la República Dominicana y Haití. Que no les representa absolutamente nada. En lo absoluto. Más representan los dominicanos que viven en los Estados Unidos en términos de producción económica que lo que puede representar las relaciones económicas de República Dominicana con los Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que nosotros le vendemos a los Estados Unidos? Un chin de azúcar y algunas exportaciones de rubros. Un aguacate, unos guineos legumbres, orgánicos y demás. Es decir que realmente... Cacao. Sí, es decir que las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y la República Dominicana no tiene gran significación para los Estados Unidos. Porque nosotros no producimos. Ahora mismo en el mundo, la producción tecnológica es la que mayor trascendencia tiene. Pero se habla de que Trump pudiera ser mucho más flexible con la República Dominicana en términos de presión para las deportaciones de ilegales haitianos en territorio dominicano. Bueno, podría ser más flexible, pero no va a ser muy flexible con los dominicanos que están en los Estados Unidos de manera ilegal. No se van automáticamente. O sea, inician procesos para su deportación, aunque también hay algo contradictorio. El que más deportaciones ha realizado a nivel histórico fue Barack Obama y fue un presidente demócrata. Sí, pero es que los demócratas y los republicanos, ¿cuál es la gran diferencia? Me decía mi profesor Daniel Guerrero Taveras, cuando yo ingresé a la universidad ya por el año 1978. Decía, es que el Partido Demócrata y el Partido Republicano son las dos alas del águila imperial. ¿Cuáles son las diferencias? Nosotros nos han invadido dos veces en un mismo siglo, en el 16 y en el 65, y en ambos casos el presidente que había era demócrata. Y los republicanos fueron los que hicieron aprobar la eliminación de la esclavitud. Entonces no. El hecho de que un partido sea llamado demócrata y que otro sea llamado republicano, en modo absoluto, tienen mayores diferencias en cuanto a la ejecución de sus políticas. Los norteamericanos hacen lo que le conviene a los Estados Unidos, no lo que le convenga a nadie. Y por eso es que yo digo que deberíamos nosotros, en iguales términos, hacer lo propio. Yo recuerdo cuando Bukele fue allá a Naciones Unidas, que le dijo, a mí no me digan lo que tengo que hacer yo en El Salvador, que en El Salvador vamos a hacer lo que le conviene a los salvadoreños y a El Salvador. No una fórmula para que yo aplique políticas que no sean convenientes para mi país. Deberíamos nosotros hacerlo propio. Totalmente, ¿no? Y cuando le dijeron que él estaba afectando los derechos humanos de miles, él dijo que él estaba preservando el de millones. Sí, no, y le dijo, si ustedes quieren yo les mando a la gente que yo tengo aquí. Sí. ¿Ustedes están dispuestos a recibirlo? Yo se los mando. Sí, para que le den las condiciones que quieran. Claro. es decir que, y déjame decirte, en América se va a desarrollar
la llamada Alianza Republicana de las Américas, con la que yo tengo muy buena relación. Incluso el proyecto político que yo estaba creando, lo iba a afiliar a la Alianza Republicana de las Américas, que es una alianza creada precisamente por el Partido Republicano y que tiene sus bases en América Latina. El presidente para América Latina es actualmente el vicepresidente de Guatemala, de Honduras. Y en el plano nacional también tenemos representantes. Lo que quiere decir que posiblemente y sin posiblemente, por ejemplo, Milei apoyó a Donald Trump. Ahí está festejando, sí. Bukele apoyó a Donald Trump de manera abierta. Yo recuerdo incluso que Bukele, cuando fue a Naciones Unidas, dijo de manera pública: yo no sé por qué hay que usar la justicia para perseguir a los contrarios políticos. Lo dijo. ¿Y a quién era que estaban procesando por diferentes cargos? Era Donald Trump. O sea, ahí le dio un espaldarazo. Y entonces esa alianza republicana puede surtir efectos en toda América Latina. ¿Tendrá el mundo entonces un viraje hacia la derecha ahora que Donald Trump tiene? No, es que ya son conceptos totalmente desfasados. Ya aquí no hay derecha ni izquierda. Aquí lo que hay es gentes que tienen interés en hacer cosas por la gente, en resolver los asuntos prioritarios de la gente y de los pueblos. Ya del concepto de izquierda y derecha y eso, Cuba en los próximos días va a hacer un giro increíble. Cuba va a hacer un giro increíble. Y tú verás a Donald Trump reunido con Putin, y lo verás reunido con el de Corea del Norte, y lo verás reunido con Xi Jinping, el de China, porque ya el tema no es quién es de derecha o quién es de izquierda, el tema es quién está interesado en resolver los problemas de la humanidad. ¿Usted cree que ya el hecho de que él haya alcanzado la Casa Blanca le va a dar un respiro a esas guerras de Israel, esas guerras de Ucrania, esas guerras que están en Medio Oriente? Claro que sí. ¿Le puede dar un punto de respiro al mundo? Claro que sí. Uno de los compromisos fundamentales de Donald Trump, y quizás fue lo que le dio el triunfo, fue el compromiso que él hizo, que cuando él ganara, se iba a reunir con Putin y le iba a poner término a la guerra de Ucrania. Y a Ucrania no le queda de otra que sentarse en la mesa, porque cuando no tenga el apoyo de los Estados Unidos y de los países europeos, ya Zelensky no tiene nada que hacer. Pero ya estaba Zelensky hablando de paz, que ojalá que Trump que llegue a fomentar la paz. Hoy en un comunicado temprano fue de los primeros que se pronunció, sí, luego de Macron. Sí, porque él sabe lo que viene. Ya se le va a acabar el cofrecito que tenía ahí constante de Washington, enviando con un barril sin fondo dinero de los contribuyentes estadounidenses hacia Ucrania. Así es, y veo ya algunos países europeos diciendo necesitamos el gas ruso y el petróleo ruso. Y los Estados Unidos van a necesitar el petróleo venezolano. Es decir, que ya se está recomponiendo el mundo de tal manera que se busque la paz y la confraternidad de todos los pueblos, tratando de resolver los problemas, que es lo que tiene que hacer. En República Dominicana no habrá paz ni tranquilidad hasta que no se ejecute una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Y qué le parecen a usted estos casos? El caso, usted dijo, del Medusa, el caso del Donald Guerrero, Pulpo, Antipulpo. ¿Cómo es que han pasado ya más de 4 años y no vemos las sentencias prometidas? Eso lo están dando larga para que un juez finalmente o un tribunal lo declare extinguida, porque la norma establece que los procesos que han sido declarados complejos tienen un plazo perentorio para concluir, y si no concluye, el tribunal puede declararlo extinguida. Y sobre todo con unos casos de 12,000 páginas, que si 6,000 páginas, cuando se va a leer se agota todo el tiempo del mundo. Eso es parte del esquema. Eso es parte del esquema. Los abogados lo saben. No, que la lea completa.
Los abogados lo saben. Sí, sí, no, es verdad. Para que el Sí. tiempo transcurra. Y eso es lo que va a ocurrir. Ay, Desgraciadamente eso es lo que va a ocurrir. wow. ¿Cómo ocurrió en el caso de Tucano? Y sobre y sobre ahora, la posibilidad de que el presidente está convocando al Consejo Nacional de la Magistratura, ya con su nueva constitución, ¿usted cree que pueda esto dar un cambio en la persecución que se haga en contra de la corrupción? No, no, al contrario. Al contrario. Y sobre todo si tienen candidatos como el señor Subero Isa, un bandido, un delincuente. Un delincuente. Oye, yo lo dije hoy en mi programa, si lo proponen en la agenda para entrevistarlo, lo voy a objetar. ¿Pero y por qué? ¿Por qué usted dice que él es un delincuente? Porque cometió barbaridades cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia. Barbaridades. Es el único caso donde ese señor hizo una inhibición de 9 páginas, diciendo en todos los casos en que Tomás Castro tenga caso en la Suprema Corte de Justicia, yo me inhibo. Y le pide a sus pares que por favor, aunque no estén debidamente motivada la inhibición, que se las acojan por un asunto de carácter personal. Y fue que yo lo puse en evidencia. Le solicité una certificación que me dijera cuál era la ARS de los empleados de la Suprema Corte de Justicia. Y era precisamente la Intercontinental de Seguro, la ARS del Baninter, banco que él creó, banco que él fue quien lo creó, y que cuando salió de ese banco, que era empleado, entonces dejó a una hija en su posición y le dio el seguro de los empleados de la Suprema Corte de Justicia a esa ARS. Es una persona que... Y se quedaron entonces los jueces sin seguro, una vez quebró. No, inmediatamente quebró, me imagino que lo pasarían a otra ARS. Pero tenía entonces usted lo que denuncia es que él tenía un choque de intereses. Claro, tenía un conflicto de intereses. Claro. Y ese es lo más pequeño que puede decirse. Él y yo tenemos problemas de carácter personal. ¿Y qué otras cosas lo distancian a usted de él? Porque la sociedad tiene a Jorge Subero Isa como un hombre correcto, como un hombre probo, como un hombre de principios. Sí, es que el sistema promueve ese tipo de gente. El sistema promueve. Uno de los grandes empresarios de aquí, de los más correctos, es Manuel Estrella. De los consorciados de Odebrecht. Que salió ileso de ahí. No, claro que sí. Y van a salir con... Pero ven acá, si desde que se le menciona a ese señor un acto de corrupción, desde que Luis Abinader se juramenta, coge la primera salida de él y a cenar a la casa de Eduardo Estrella. Hay mensajes subliminares en algunos casos y en otros directos. Sí. Entonces, así no podemos, mira, así no podemos. O sea que de antemano, ¿y quiénes pudieran ocupar ese cargo de Procurador General de la República? Alguien que usted entienda. Cualquiera. Yo no tengo problema. Puede ser hasta Jenny Berenice, con quien he peleado toda mi vida, por muchísimas razones. ¿Se merece ella ese puesto? Pero por lo menos Jenny, no es la verdadera procuradora. ¿Quién es? Jenny Berenice. ¿Cumplió su cometido, Miriam Germán? No, desgraciadamente. Va a salir de la posición sin haber llevado a cabalidad a lo mejor lo que ella pensaba hacer. No la dejaron. ¿No la dejaron o ella no quiso? No la dejaron. Esas son cosas, wow, o sea, importante la opinión de alguien como usted que conoce muy bien el sistema, o sea, que no le permitieron actuar. No. ¿Y por qué no se fue? Bueno, lo que pasa es que el mismo sistema te condiciona en algunos aspectos. Hay cuestiones de carácter familiares, hay cuestiones de carácter económica, hay cuestiones de carácter... A veces tú piensas que puede hacer la cosa y si no puede te quiere ir y te dice, no, pero aguántate que más adelante vamos a hacer esto, que yo cuánto. Y la gente a veces se ilusiona. Pero el gran irresponsable de todas estas situaciones que hemos planteado aquí este día
se llama Luis Abinader. El responsable de que esto no haya funcionado como debería estar. Así es. Y ha sido un gran promotor de la corrupción y de la impunidad. Y se transó con la corrupción y con la impunidad. Cuando dice se transó, ¿con Danilo Medina? ¿Con quién? Sí, sí, se transó con Danilo, con Leonel, con todo lo que representaba el pasado corrupto de este país. Él se transó. Se transó. Y como sacó su cuarto de este país y lo llevó para un paraíso fiscal, cualquier cosa que pase en este país, eso es cuestión de montarse en el avión que compró. Pues compró un avión, se monta con su familia en ese avión y se va y se acabó. Y adiós República Y Dominicana. adiós República Dominicana. Repartan suerte ustedes. Wow. O sea que esta nueva escogencia no garantiza lo que se ha vendido con un procurador 100% independiente, que esto va a ser totalmente distinto, que en 2 años se revisa si continúa y si no, No, hombre, entonces se no. elimina, Todo eso es que ahora cheche. va a participar directamente el Tribunal Constitucional también en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué te parece a ti que en 180 años de constitucionalidad en República Dominicana, tú sabes cuál es la única constitución que duró 28 años sin ser tocada? La de Balaguer. 1966, 1994. Todas las demás fueron objeto de revisiones, de sustituciones, la única Que constitución. por cierto, hoy se cumplen 180 aniversarios de la Constitución de la República Sí, Dominicana. de la constitución de Santana y de Trujillo. Y la de Leonel, y la de Luis, y la de Hipólito. La constitución mía es del 16 de febrero, de enero de 1844, que es la que plasmó Juan Pablo Duarte en la Declaratoria de Independencia. Porque sería insólito pensar que la República Dominicana, declarándose su independencia el 27 de febrero de 1844, y duramos hasta noviembre, hasta el 6 de noviembre de ese mismo año sin constitución. Eso no es posible, porque tú cuando naces tienes que declararte nacido y esa acta de nacimiento es la que te da vida y establece históricamente que tú naciste un día y que tú te llamas fulano de tal. Entonces no era posible el 27 de febrero declarar la independencia dominicana con una proclama y que tenía incito un proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte y entonces que pasáramos de febrero a noviembre sin constitución. Eso no es posible. Yo no celebro este día como Día de la Constitución porque no es mi constitución. Es la constitución de Santana, la constitución de Trujillo, la constitución de Balaguer, la constitución de todos estos bandidos que no han gobernado hasta el día de hoy. Que han ultrajado la Carta Magna. Sí, sí. Se han defecado. Pero ¿cómo celebrar el Día de la Constitución con más de 200 sentencias que es que tiene el Tribunal Constitucional que no se cumplen? Que no se ejecutan. ¿Cómo celebramos eso? No. Yo no lo celebro. Yo lo sufro. O sea, más de 200 sentencias del Tribunal Constitucional que no se cumplen y estamos celebrando el Día de la Constitución. Así es. Y tenemos la desfachatez de hacer un discurso. Y van todos estos sinvergüenzas a San Cristóbal de que hacer una audiencia solemne por ser el Día de la Constitución de la República. Así estaba. ¿Cuánta gente sinvergüenza? Así estaba el Tribunal Constitucional, ese que acaba de favorecer la delimitación marítima en favor de Países Bajos, invitando más que fuera. Yo le dije, pero con eso que acaban de llegar, con esa sentencia, no me van a ver al lado de ellos por allá, ¿no? Le dije que muchas gracias, que yo no iba. Así es. Yo lo último que dije respecto de ese tratado con Países Bajos es que le deseo a Luis Abinader y a la señora que tiene la Cancillería, que yo le deseo muchos años de vida y mucha salud para que algún día tengan que responderle a este país por una traición tan grande como la que le han hecho. Han vendido el mar. Bueno, aquí hemos hecho allá como 5 o 7 entregas explicándole al pueblo de lo profundo de este tratado de delimitación marítima con Holanda. Y ayer estaba escuchando la visión de una experta
que contradecía todos los puntos, una experta marítima, que dijo que se tragaron todas las legislaciones que la República Dominicana había firmado a nivel internacional para favorecer a Países Bajos con este acuerdo. Que ahora no se sabe cómo es que el mundo va a ver a la República Dominicana, porque ahora esto de aprobarse va a sentar un precedente funesto en contra de esa y las futuras delimitaciones. Por suerte tiene que ir al Congreso. Ojalá que aparezca alguien allí responsable que lo detenga. Ojalá podamos. El pueblo dominicano creo que ya aprendió bastante y sabe cómo se pueden detener las ignominias que se quieren imponerle. Y que se hagan las vistas públicas también, como se hizo. No hay que hacer ninguna vista pública. Para la reforma fiscal. El pueblo dominicano sabe dónde está, no las escarpadas montañas de Quiqueya, pero sí sabe dónde está la Plaza de la Bandera. Sí, eso sí es verdad. Y sabe hacer, como yo digo, lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Así es, hermano. Sin hacer mucha bulla, sin hacer mucha laraca, el pueblo sabe lo que tiene que hacer. E históricamente ha sabido lo que tiene que hacer. No hay que quemar una goma, ni tirar una piedra. No. Hay otras formas. Y ya la expuso Narciso González en el acto de la universidad. La desobediencia civil. Sí. Lo que le costó la vida. Sí, señor. Lo que le costó la vida. Que por cierto, hay una película que va a salir ahora, se llama Camaño, Militar y Guerrillero, donde aparece Narciso González en medio de la Revolución de Abril en el Parque Independencia, tirando un discurso a nombre de la Federación Dominicana de Estudiantes. Muy interesante. Vamos a estar pendientes. ¿Cuándo será su estreno? No sé, yo creo que está en YouTube ya, porque yo vi parte de ella. Y también en esa película aparece otro acto muy, muy interesante, y es que cuando Balaguer proclamó la Constitución de 1966, reiteró el criterio de que no era más que un pedazo de papel. Así Vean la película. Así es, hay que verla. Bueno, agradecer a Tomás Castro. Gracias de corazón por venir a este espacio, por compartir sus opiniones y por ser un hombre tan franco. Sí, usted sabe que puede contar conmigo cuantas veces quiera. Gracias de corazón. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y enviamos un efusivo abrazo a Ariel Lara, que es también un amigo suyo. Sí, señor. Y que no se pierde también las entregas cuando las hacemos aquí con usted. Gracias, hermano. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Suscríbase y active esa campana de las notificaciones. Bye, bye.